Esta semana hablaremos sobre el tema Dios pelea por ustedes. Gracias por acompañarnos en este estudio que estamos realizando del libro de Josué. Ya vamos en la semana número 5, Pastora Niperla. Imagínense cómo va el tiempo. Increíble. Increíblemente rápido. Y en esta semana número 5 vamos a continuar con la temática que ya comenzábamos a explorar la semana pasada. Dios como un guerrero. Y nuestro Pastor Niperla nos lo decía. Ahora el arca va delante del pueblo, es decir, Dios está comandando a su pueblo, pero es Dios el que está entrando a conquistar la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Bueno, lo vamos a descubrir a partir de este día domingo, en el que hablaremos sobre la iniquidad de los cananeos. Pero vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, que estás en las alturas de los cielos, queremos pedir sabiduría para el tema que vamos a tratar hoy. Aunque brevemente toquemos algunos conceptos, pedimos que tu Espíritu Santo nos permita comprenderlos a fin de poder reconocerte a ti, conocer tu carácter de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar con el libro de Josué, y quizás para ver el panorama más amplio de las Escrituras, ahora nos vamos a introducir durante esta semana en una lectura que ha inquietado a muchas personas por esta figura en la que Dios manda incluso, no solo permite, sino que incluso manda a su pueblo a exterminar naciones enteras. Y no deja de ser inquietante para nuestra mente porque, ya lo decía usted, ¿cómo podemos hablar de un Dios amoroso, pero que luego manda a aniquilar naciones enteras? Y quizás justamente para comenzar con algo que ya usted comenzaba a mencionar la semana pasada, ¿cómo podemos ver en el Antiguo Testamento estas acciones de Dios? ¿A través de qué deberíamos ver estas acciones de Dios que nos permitan ver el cuadro completo? Esta semana vamos a ampliar algo que estábamos estudiando ya la semana pasada. Creo que esto es muy importante que nosotros lo entendamos, especialmente por los tiempos que estamos viviendo. Hoy se habla mucho acerca del genocidio. Por ejemplo, se escucha cuando un país, una nación, un grupo está luchando contra otro grupo y de repente hay muertes y entonces dice, bueno, no es que están haciendo un genocidio. O sea, un genocidio es que están barriendo, están aniquilando a un grupo de personas debido a su raza o a su religión, a su cultura. Y entonces la pregunta es, ¿qué distinción hay entre un genocidio y un Dios que manda a aniquilar a estos pueblos? ¿O es lo mismo? Porque eso es lo que algunos han querido decir cuando se lee superficialmente la Biblia. Ahora, esta semana vamos a contestar específicamente todas estas preguntas. Creo que va a ser muy iluminador porque vamos a descubrir por qué fue que Dios dio esta orden, algo que voy a decir de entrada, para que cuando lo estudiemos ya tengamos el contexto. Vamos a descubrir que no es una orden que Dios da que queda abierta para todo lugar, todo momento, toda época, sino que está circunscrita específicamente a una circunstancia. Y vamos a estudiar ese concepto de aniquilación del Herem que mirábamos hace unas semanas atrás también, o escuchábamos acerca de ese término que tenía que ver con aquello reservado, consagrado o maldito para la destrucción. Pero hay algo, antes de incluso contestar la pregunta de ver el cuadro más atrás en el Antiguo Testamento, hay algo que quiero decir, hermano Gerson, porque para mí estas lecciones son tan importantes en el momento que estamos viviendo, porque yo les voy a decir algo. Estamos por entrar en una etapa terrible de la historia de este mundo, donde va a haber un gran caos tremendo. Si creemos que lo que hemos visto, bueno, no, pero ya no estamos en un caos. Sí, pero será mucho peor. Y donde el pueblo de Dios va a sufrir. Entonces van a surgir preguntas como, bueno, ¿por qué Dios permite esto? Sí. ¿Dónde están las injusticias que van a ser realmente abordadas? ¿Qué va a pasar con todas esas cosas? ¿Dónde dejamos nosotros el cuidado, la protección de Dios? Entonces, estas lecciones nos van a ayudar
o nos están ayudando para entender que Dios es un guerrero, que Dios se va a levantar y va a actuar, que si Él no actúa en un momento es porque Él está dando oportunidad, como veremos que pasó con estos pueblos, pero que Él finalmente va a intervenir en la historia de este mundo. Miren, eso es tan importante que nosotros entendamos que así como Dios a través del pueblo de Israel entró a Canaán, donde todo parecía perdido en esas culturas, así Dios en estos últimos días, Él va a interrumpir la historia de este mundo. Él va a entrar. El mal no va a durar para siempre. Y yo creo que esa es la convicción que nosotros debemos tener cuando estudiamos estas lecciones. Recuerde bien esto, cuando veamos los problemas que vendrán, las circunstancias, las dificultades, especialmente contra el pueblo de Dios, tenemos que saber que Dios va a intervenir, que Él no está atado de brazos, no está amarrado, como yo lo decía la semana pasada. No es un Dios impotente que quiere ayudar, quiere resolver el problema, pero no puede. No lleguemos a esa conclusión. Dios puede y Dios lo pudiera resolver ahorita en un segundo, solo que está dando tiempo y oportunidad, pero Él lo hará. Y entonces va a ser en sus términos, va a ser de una manera justa, como todo lo que vamos a ver en este momento. Pero entonces regresemos. El hecho de que Dios, y entramos en la lección de esta semana, el hecho de que Dios le pidió al pueblo de Israel que expulsaran a esas naciones cananeas que ahora conquistaran esa tierra, no fue un pensamiento posterior de Dios. No fue que, bueno, ya saqué a Israel de Egipto y ahora ¿dónde los pongo? Claro. Porque a veces nosotros hacemos cosas así, ¿verdad? Hacemos algo y decimos, y ahora esto me surge un nuevo problema. Ya resolví algo, pero ahora tengo que resolver algo nuevo. No es eso. 400 años antes, más tiempo todavía incluso, Dios ya había dicho que esas naciones debían ser desposeídas, que esa tierra debía ser conquistada. Ahora, pero no era porque Dios quería hacer una limpieza étnica, no. Era porque Dios, como el creador de toda la tierra, Él vio que estas naciones se iban a contaminar, que estas naciones iban a vivir de una manera que estaban contaminando la tierra, que estaban haciendo prácticas que eran realmente abominables, y eso se menciona, esa palabra abominación en Levítico, el capítulo 18, ahí se menciona que estas naciones eran abominación, algo que Dios detesta. Iban a hacer algo que contaminaba la tierra y entonces Dios les iba a dar oportunidad a ellos para que se arrepintieran, pero que si no lo hacía, mire, le dio más de 4 siglos. No es alguien impaciente que está, bueno, 2 minutos y ya. No, le dio más de 4 siglos, pero estas naciones no quisieron cambiar. Entonces ahí es donde Dios finalmente tiene que pedir a su pueblo que se instalen en esa tierra para desarraigar el mal que estaba en ese lugar. Pero que eso a su vez se convierte en un microcosmos de algo, o sea, en una figura de algo que va a ser mucho más grande, como Dios va a erradicar el pecado. Por eso es que la semana pasada estudiábamos el cuadro más grande, el conflicto cósmico entre el bien y el mal, porque debemos entender estas incursiones de Dios contra estas naciones como su deseo final y como su advertencia final de lo que Él hará contra el pecado. Y entonces me gustaría explorar en esa línea de lo que nos está diciendo justamente este tiempo de gracia que se le otorga a los cananeos, porque cuando vamos a ese momento en el que Dios anuncia ese tiempo que les va a dar de gracia, resulta interesante. En Génesis capítulo 15, hablando con Abraham mucho tiempo antes de que Josué siquiera llegara a existir y estuviera cruzando el río Jordán, quiero decir, siempre confundo el Mar Rojo con el río Jordán, pero el río Jordán. Aquí en Génesis capítulo 15, en el verso 16 dice, puede leer mi amigo, mi amiga todo el contexto de este pasaje, pero dice, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Cómo evalúa Dios ese tiempo de gracia que otorga? Voy a centrarme ahorita aquí en las naciones, a estas naciones,
justamente para que cuando llegue el momento, ya en Éxodo, que lo estudiamos el trimestre pasado, diga, ahora es el momento, y luego diga a Josué y a la nueva generación, ahora hay que entrar. Lastimosamente, hermano Gerson, estas naciones cada vez fueron, al rechazar la dirección de Dios para sus vidas, estas naciones cada vez más fueron creciendo en su impiedad, en sus abominaciones, hasta que iba a llegar un momento que era demasiado, como decir, basta ya, esto se ha salido fuera de control, esto es una barbarie. Entonces Dios sabía que cuando ese tiempo iba a llegar, les da la oportunidad de ellos. De hecho, registros antiguos han confirmado que en esos lugares había sacrificios de niños. Wow. En jarras se han descubierto esqueletos de infantes ahí, pobrecito. Bueno, esos niños muriendo, ¿quién los defendía? Sí. La gran pregunta es cuando el mal crece, ¿quién se encarga de eso? ¿O el mal es el que va a dominar, es el que va a mandar? Nosotros mismos hemos visto en nuestra sociedad cómo también se aborda este punto específico donde si alguien no hace algo, simplemente el mal es imparable. Sí. Detrás de estas prácticas de hechicería, de hecho, había inmoralidad sexual por doquier porque ellos tenían una concepción que sus dioses tenían que tener un intercambio sexual para que lloviera, para que hubieran frutos en la tierra, etc. Entonces ellos practicaban lo mismo. Sus cultos religiosos eran ir a tener una inmoralidad porque ellos creían que también de esa manera ellos estaban incitando a sus dioses para que hicieran lo mismo y entonces recibieran todas las cosas que ya mencioné. Entonces todo eso, la hechicería, el espiritismo, pero al final, ¿quién estaba detrás de todo esto? Satanás. Sí. Estaba Satanás, ese enemigo de Dios, de todo lo bueno. Entonces, estas naciones incrementaron en su impiedad y Dios vio que el pecado es destructor, porque este es el punto. Lo vimos la semana pasada. ¿Qué hace Dios? El mal ha llegado aquí. El mal está creciendo. ¿Qué hace Dios? Bueno, deja que el mal siga su curso. El mal es destructor. El mal, el pecado tiene un germen de muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces Dios, a fin de poner un fin, un alto a todo esto, Él permite entonces la conquista de estas tierras. Finalmente, en un minutito, porque el tiempo aquí siempre es corto, pero Pastor, nos queda claro ya ese cuadro completo y creo que lo podemos comprender cuando vemos un poco la historia de los cananeos, esos 400 años, la cuarta generación, que fue, como usted lo ha dicho antes, más que 400 años. La paciencia de Dios es maravillosa, pero llegará un límite en el que Dios tiene que hacer algo, como ya se ha mencionado. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos aprender a fijar nuestra vista en Dios para no sucumbir a los mismos problemas que tenían los cananeos? Esa idolatría que, como ya lo hemos estudiado antes, también nos afecta a nosotros, solo que de maneras más sutiles. Bueno, realmente creo que Dios es un Dios de oportunidades. Nosotros sabemos muy bien que tanto individual como colectivamente, pero pensemos ahora en nosotros mismos. Estas naciones, tristemente, los dioses que ellos concibieron eran dioses hechos a la medida de ellos, del ser humano. Y uno nunca se va a poder elevar más allá de lo que uno adora. Por eso es importante, el Dios de la Biblia es el único Dios que sobrepasa realmente toda la calidad de lo que un ser debería ser. Ahora bien, ¿qué puedo hacer yo o qué podemos hacer nosotros en nuestra propia vida? Revisemos nuestra vida, qué prácticas hay, qué situaciones hay, qué hábitos, qué pensamientos, qué prioridades, qué motivaciones hay en nuestra vida, qué cosas, qué vicios. Todo eso revisemos por cuánto tiempo lo hemos estado haciendo, por cuánto tiempo nosotros hemos estado estirando la gracia de Dios, pero pongámonos a pensar, ¿qué sucede si un día yo salgo de la casa y de repente pues me pasa algo fatal? ¿Cómo voy a quedar yo en esa condición si Dios me ha dado chance de arrepentirme y de cambiar, pero yo no lo estoy aprovechando? Sí. Entonces,
Y yo creo que esto es un llamado también para nosotros para recordar que Dios es un Dios de justicia. Y si Dios estaba expulsando a estas naciones cananeas por esa impiedad, por eso le había pedido a su pueblo que viviera una norma diferente. Sí. Porque si ellos van a vivir igual, pues simplemente ellos van a tener la misma suerte que ellos también. Y Dios no quiere eso para nosotros. Así que para hoy, pastor, me gustaría que orara por nosotros para que primero, a través de la Biblia, comencemos a ver todo el cuadro completo de por qué Dios dijo algunas cosas y ordenó algunas cosas. Pero luego, como decía nuestro pastor aquí al final, podamos examinar nuestras vidas y entregarle nuestro corazón a nuestro Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das esta oportunidad de estudiar tu palabra, de comprender que tú eres un Dios de amor y de justicia, y que si no hiciera justicia, tú no serías amor. Te damos gracias, Padre, porque nuestros ojos son abiertos para también ver el futuro con esperanza y saber que el mal, no importa la forma que adquiera, no será eterno, sino que el bien triunfará. Ayúdanos para estar de tu parte. Ayúdanos, Señor, para examinar nuestra vida. ¿Cuántas oportunidades nos has dado para cambiar aquello que sabemos que debemos cambiar? Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.